Ahora bien, dentro de las técnicas de difracción hay distintas. Tenemos al menos dos importantes que son el monocristal y el policristal. ¿Qué significa esto? Yo puedo analizar un cristal único, que es un arreglo periódico de los átomos en celdas unitarias, perfectamente apiladitas las celdas, acá vemos, pero es un único cristal. El resultado, por la técnica de monocristal, es una fotografía con una serie de puntos que son como si fuera una radiografía velada. Esto es lo que obtenemos. Y después el policristal, o sea, el polvo. Supongamos que yo tengo un único mineral, entonces tengo arreglado, digamos, ordenadamente su estructura, celdas apiladas, pero que esas celdas no están perfectamente apiladas, sino que al estar molido el mineral ya se desorientaron, se dividió en pequeños cristalitos o pequeños fragmentos, entonces ya no es un único cristal, sino son policristalina la muestra. Y en este caso, lo que obtenemos, si utilizamos el difractómetro, es este tipo de diagramas. En el método del polvo es importante saber lo siguiente. Son cristales orientados al azar, en donde los rayos inciden y cuando se produce ¿qué cosa? Que se da la ley de Bragg, o sea, la ecuación que dice que lambda es 2D seno de tita, en ese momento va a haber planos que van a difractar. Solo si se cumple con la ley de Bragg, o sea, planos, me refiero a HKL, ¿no? De determinada orientación dentro de la estructura cristalina. O sea, tiene que cumplirse que la posición en la que está el plano en relación a los rayos X que inciden y el espacio interplanar, todo esté de acuerdo como para que se cumpla la ley de Bragg. Cuando se produce entonces la difracción, hay interferencia constructiva, todo lo que vimos, y se produce la difracción, en realidad se genera un cono de difracción, no es una única línea, sino que hay una difracción en los 360 grados alrededor del plano que difractó. Entonces, si este es el plano que difracta, esta es la radiación X que incide sobre ese plano, ese plano es, vamos a volver atrás, ese plano es alguno de estos planos, ¿no es cierto?, de los que estamos hablando. Muy bien, cuando la radiación incide con cierto ángulo sobre ese plano, hay un cono, como dijimos acá, de difracción. Y entonces, entre la dirección original que traían los rayos X y la dirección difractada, que es parte de este cono, ya no hay tita, sino que hay 2 tita. Por lo tanto, el diagrama que vimos aquí, este diagrama, ¿no es cierto?, que va a darnos el equipo para que interpretemos cuando ponemos el polvo, este diagrama es intensidad de la difracción generada por cada plano, o sea, cada uno de estos picos corresponde a un plano o un espaciado interatómico, pero está dado en función de 2 tita, no de tita, de 2 tita. ¿Y por qué? Justamente por esto que acabo de explicar. Tita es el ángulo de incidencia entre el plano que va a difractar y los rayos X que inciden, pero el equipo ¿qué conoce? El equipo conoce la dirección original de los rayos que inciden y mide o detecta los rayos difractados. Y eso equivale a 2 tita. Por eso el diagrama que recibimos es intensidad de la difracción en función de 2 tita. Y cada uno de estos picos, ¿sí?, que está a un determinado valor de 2 tita, corresponde a un espaciado interplanar D. O sea, cada vez que hay una difracción de estas, se cumple con la ley de Bragg. Para hacer o utilizar método del polvo existen 2 técnicas de detección de las difracciones.
Una es el difractómetro, que ya lo mencionamos cuando hablamos de esos diagramas. Podemos ir atrás para recordar. Acá, cuando hablamos de este diagrama, lo mencionamos, al difractómetro. Y otra es la cámara de Debye-Schirer. Vamos al difractómetro. Este es un esquema, algo muy esquemático de cómo funciona el difractómetro. Acá tenemos el tubo de rayos X, los rayos X generados, que ya pasaron por un filtro, ¿no es cierto? Pasan luego por un colimador donde los centra bien a los rayos como para que no tengan mucha divergencia, que pueden tener un grado y medio, no más, esos colimadores. Y ese haz de rayos X incide sobre la muestra y en la muestra va a encontrar polvo, cristales al azar. Algunos van a estar en una posición, ¿sí?, que es la posición ideal para difractar, ¿no es cierto? ¿En función de qué? De el ángulo de incidencia, ¿sí?, de la longitud de onda que salió de acá y del espaciado interplanar. Como el polvo está puesto al azar, y los espacios interplanares son muy distintos, se da que gran parte de los juegos de planos pueden difractar. Entonces, cuando difractan, ¿no es cierto?, son analizados por un contador de rayos X que tiene también una ranura de recepción que los focaliza y los centra. Este contador de rayos X, ¿qué hace? Va girando. ¿Por qué va girando? Porque tiene que tratar de captar la mayor cantidad de difracciones posibles. En muchas ocasiones hay equipos en donde la muestra además se mueve, la muestra también rota, para ofrecer todavía más posibilidades para detectar difracciones. Entonces este es un esquema muy sencillo de cómo funciona el difractómetro. Y el resultado son estos diagramas que ya vimos, uno de una muestra bien ordenada y uno de una muestra desordenada o casi amorfa, ¿no? La posición de los picos es propia de cada mineral, va a estar siempre para un mismo mineral, va a estar siempre en el mismo lugar, ¿está bien? Porque me está hablando de un determinado espaciado interplanar, o sea, depende de la estructura del mineral. Lo que puede variar son las alturas de estos picos, las alturas. Y eso un poco va a estar influenciado por el tipo de átomos presentes, la posición que tengan esos átomos en el plano. A veces no se olviden que hay minerales que varían un poco su composición, es el mismo mineral pero varía un poco su composición. Y también esta intensidad también va a estar dada por la cantidad de cristales que estén ofreciendo este mismo espaciado interplanar a los rayos X como para que se cumpla con la ley de Bragg. Cuando más cristales hay en una determinada posición, más intensa va a ser la difracción, que se va construyendo de las difracciones de todos los cristales que están en el polvo. Es de alguna manera un método también estadístico, pero imagínense que también está vinculado a la estructura directamente esta intensidad. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un mineral que tiene un clivaje preferencial en una o dos o tres direcciones, cuando lo muelan, el mineral va a tender a romperse más en función de esas direcciones. Entonces seguramente esas direcciones van a ser las direcciones que tengan mayor cantidad de cristalitos en el polvo. Por lo tanto, van a ser las direcciones en donde vamos a tener intensidades mayores de las difracciones. Bien, la otra técnica, una del difractómetro, es la cámara de Debye-Schirer. La cámara de Debye-Schirer es esta que tenemos acá, esquemática. Estos son los colimadores de entrada y de salida de los rayos X. Y dentro de la cámara se coloca una radiografía, que la tenemos acá en este dibujo, ¿ven? Una radiografía
que es un rectángulo muy alargado, que tiene dos orificios, no sé si se alcanzan a ver ahí, dos orificios, que son donde están los colimadores. Entonces, la muestra en polvo, también en polvo, se coloca aquí, se puede colocar pegada con algún pegamento que no genera difracción, porque es totalmente amorfo, prácticamente no genera difracción. Se puede pegar sobre un pequeño espacio muy chiquitito que tiene, o también se puede rellenar un pequeño capilar y colocar el capilar acá adentro con el polvo. Entonces, ¿qué desventaja tiene este método respecto a el primero del difractómetro? El difractómetro en general se hace un barrido de 2 grados, de 2 grados, o sea, de 2 tita, ¿no es cierto? 2 grados, prácticamente el difractómetro se coloca acá horizontal, o sea, coincidiendo con la muestra, hasta unos 70 grados. Entonces, la cámara, tiene una ventaja y es que no tiene limitación con los grados, porque es hasta 180. Porque en la cámara el polvo está difractando en toda esta dimensión, ¿no es cierto? O sea, tanto ángulos hacia adelante como ángulos hacia atrás, ¿no es cierto? Supongamos que vamos a hacer acá, que esta es la entrada de los rayos X, donde dice E. Entonces, va a haber difracciones hacia adelante, conos hacia adelante, pero va a haber conos hacia atrás, como está indicado acá en esta imagen. Conos hacia adelante y conos hacia atrás, o sea, 180 grados si consideramos media cámara. En cambio, el difractómetro solamente puede girar hasta los 70 grados aproximadamente. Entonces, esa es una ventaja de la cámara de David Schiller. ¿Por qué? Porque para estudios cristalográficos conviene tener una amplia gama de ángulos para detectar muchos espaciados interplanares. Ahora bien, en cuanto al tiempo del trabajo, la cámara requiere muchas horas de exposición. ¿Por qué? Porque la película radiográfica que va metida acá adentro necesita muchas horas para velarse bien, nítidamente, para que podamos después leerla e interpretar los resultados. Vamos a ver si acá tenemos, en la siguiente imagen, ¿ven? Esta es una película que la hemos sacado de la cámara. Este es el orificio de salida de los rayos X que está acá. Bien. Faltaría la película, digamos, es continua, ¿no es cierto? Porque esta es la entrada de los rayos X, estaría acá, pero la película en realidad es continua, no tiene esta interrupción acá, ¿no es cierto? Pero así es como se ve, o sea, con pares de arcos, ¿no es cierto?, alrededor de cada orificio, tanto del orificio de entrada como el de salida. En el orificio de salida vamos a tener los pares de arcos más intensos, porque son los 2 titas más chicos. En cambio, en el orificio de entrada, donde entran los rayos X, vamos a tener los 2 titas más grandes, que son las reflexiones hacia atrás, ¿no es cierto? Las reflexiones hacia atrás, que son menos intensas. Pero volvamos a esta figura. ¿Ven en esta figura? Los conos intersectan a la película. Entonces, la intersección del cono con la película es un arco. Fíjense donde va el cursor, ahí tienen un arco, un pedacito de arco, y acá estaría el otro pedacito de arco. Y acá tienen uno, y acá tienen otro. Entonces, la intersección de los conos de difracción con las películas radiográficas que se ponen adentro de la cámara de David Schiller da como resultado esto. La película es entera, la película va de acá hasta acá. O sea, sale una película que tiene 2 orificios. Uno que es por donde entraron los rayos X y otro por donde salieron los rayos X. ¿Cuáles son los pares de arcos más intensos, mejor definidos en la película? Los que están alrededor del orificio de salida de los rayos X. Acá tiene justamente, acá tiene la película completa. Acá tiene la película completa.